Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar acerca de placas base, cómo elegirlas, cómo no, qué debemos de mirar, qué no. Vamos a hacer un poco de repaso por encima acerca de sockets, vamos a hacer un poco de repaso por encima a todos los chipsets disponibles a día de hoy en el mercado. Así que nada chicos, cómo elegir una placa base, dentro vídeo. Para escoger nuestras placas bases, básicamente nos vamos a basar en el presupuesto general del equipo. Es decir, si tenemos un presupuesto de 1000 euros, entre 30 y el 50% del presupuesto irá destinado a placa base y procesador, lo cual querría decir entre 300 y 500 euros. Una vez dicho esto, tenemos dos opciones en el mercado, como son Intel y AMD. Si lo que contamos es con un presupuesto más limitado, lo que nos decantaría es por AMD. Si contamos con presupuestos más elevados, nos iríamos a por la gama Intel. Una vez dicho esto, que no quiere decir que AMD o que Intel uno sea peor que el otro o a diferencia, esto tengo por aquí unos comentarios del vídeo que hice de AMD versus Intel que no me gustaron mucho. Vamos a empezar por la gama AMD, chicos. Lo primero de todo a la hora de escoger una placa base AMD es saber el tipo de socket que vamos a utilizar. Para ello tenemos sockets AM1, FM2 y AM3. Los del tipo AM1 vamos a descartarlos completamente por ser un socket anticuado y que ya prácticamente a día de hoy están en desuso. Lo siguiente que vamos a tener son los sockets FM2 y AM3. ¿Cómo vamos a distinguir o cómo vamos a diferenciar entre ellos dos? Pues muy sencillo. Si lo que realmente vamos a utilizar es un procesador con gráfica incorporada, o sea, lo que se viene a denominar APU en AMD, nos vamos a decantar por un FM2. Si por el contrario lo que vamos a montar son equipos tipo gamer con gráficas específicas y potentes, nos decantaríamos por el AM3. Dicho esto, equipos de oficina, pequeños equipos y demás, FM2, grandes equipos para juegos, para diseño de CAD y para otras cosas, AM3. Vamos a empezar por los FM2. Como vemos, tenemos diferencias. Lo primero que debemos de observar en una placa base siempre es el chipset, así que es a lo que voy a ir. Como veis, tenemos varios chipsets en el mercado. La diferencia entre los dos de la gama más alta, el más alto de todos es el A88X, por debajo tenemos el A85X. La diferencia es que uno soporta PCI 3.0, el otro no soporta PCI 3.0, es decir, es de segunda generación, es decir, los A85 son de segunda generación y poquitas diferencias más. El A88 tiene algunas características extra, como puede ser tasas mejores de overclock, soporta RAID y demás. Entonces eso es algo muy interesante a tener en cuenta. Por otro lado tenemos los sockets AM3 con sus diferencias entre los diferentes chipsets que tenemos en el mercado. Vale, vamos a empezar por el AMD FX, o sea, el 990FX. Puede ser utilizado por procesadores Bulldozer y cualquier tipo de procesador, ya sea Athlon, Phenom o FX. La diferencia que tiene con respecto al siguiente, que es el 990, es que tiene PCI de 32 líneas, es decir, puede soportar hasta 4 gráficas en SLI o en Crossfire. Es muy interesante a tener en cuenta para equipos de gama alta o equipos gamer. El siguiente que tenemos por debajo es el 990. Soporta también todos los mismos procesadores que el anterior, pero en este caso su PCI es solo de 16 líneas, lo que lo hace recomendable solo para tener dos gráficas, es decir, un 990X no va a podernos soportar 4 gráficas en Crossfire o en SLI, y sí que nos va a poder soportar tan solo 2. Y por último, el último que os voy a enseñar es el 970, el más sencillito de todos. La verdad es que la única diferencia, a pesar de que soporta los mismos procesadores, es el de gama más baja. Y en este caso es ideal para todos aquellos equipos que solo vayan a utilizar una gráfica. Es decir, ya sean equipos gamer bajos o equipos de oficina, equipos para otro tipo de cosas. Ahora vamos a por Intel. Con respecto a Intel, podemos ver que la diferencia de sockets es bastante más amplia, es decir, tienen más sockets en el mercado. Vamos a descartar los 775 y los 478, ya que hoy en día están obsoletos y prácticamente en desuso, y nos vamos a quedar con los 1155, los más viejos de todos, los 1150, 2011 y 2011-3. Voy a mirar de no hablar del 2011, porque la verdad es que desde que salió 2011-3 con soporte de DDR4, pues básicamente el 2011 me parece a mí que está siendo delegado a una segunda posición. Empezaremos por el 1155, chicos. Si lo que tenemos es un ordenador un poco viejo o bueno, ya
generación más antigua de procesadores Intel, nos decantaríamos por un socket 1155. Yo, si puede ser, pues la verdad es que no os lo recomendaría, ya que por los años que lleva el mercado y demás va a ser el primero que va a desaparecer. En este caso tenemos unos chipsets Z77, H61 y B75. La verdad es que el Z77 es el que soportaba para todos aquellos procesadores de la gama K un overclock. Soporta RAID, soporta varias gráficas en configuración de Crossfire o SLA. Los H61 chipsets más sencillos no permiten overclock, la mayoría de veces no suelen tener RAID, aunque la soportan. Pero bueno, básicamente os digo que no os voy a explicar mucho más sobre esto, porque no hay mucho más que explicar sobre Socket 1155. Vamos a volver hacia atrás y vamos a coger el 1150, el socket por defecto hoy en día. Básicamente casi todo el mundo que coge un procesador Intel suele decantarse por este socket, ya que suele ser el más recomendable y acepta pues todo tipo de configuraciones, es bastante estándar. En cuanto a los chipsets de los Socket 1150, que os podría explicar, chicos, como veis, Z97, Z87, H97, H87, la verdad es que la versión Z97 es una actualización del Z87 y la versión H97 es una actualización del H87. Vamos a dejar un concepto claro para todos aquellos procesadores serie K, o sea, overclockeables. Vamos a elegir un chipset de la serie Z. Todos aquellos que no vayan a requerir overclock, chipsets de la serie H. Aunque también es recomendable quizá o podríamos partir de la base de, aun teniendo un procesador no overclockeable, elegir un chipset del tipo Z. Las diferencias entre Z97 y Z87 son mínimas, teniendo en cuenta que ambos chipsets van a soportar lo mismo, que es la serie Haswell, y ambos van a tener el mismo soporte para gráficas, van a tener el mismo tipo de control de memorias, van a tener la misma tecnología por dentro, y la única diferencia grande a tener en cuenta sería que los Z97 soportan los PCIe M2, es decir, estos pequeños puertos similares a los SATA. Es la única diferencia que podríamos decir realmente grande con respecto a estos dos chipsets. Luego tenemos por otro lado los H97 y los H87. La gran diferencia entre los dos, pues bueno, es también básicamente nula. Es que la revisión del H97 soporta lo mismo que os he dicho, PCIe M2, este pequeño conector, que os dejo por aquí una imagen para que podáis ver. Pues con respecto a todo lo demás son básicamente lo mismo. Aún así, yo os recomendaría que si podéis os decantéis por un H97 o Z97, siempre la versión más moderna, ya que tendrá soporte para otros procesadores en el futuro que seguramente los chipsets de la gama 87 no tengan soporte. Una vez dicho esto, vamos a pasar al socket 2011-3. Aquí, como vemos, directamente tenemos un único chipset, que es el X99. Son auténticas bestias parda, con soporte para muchas gráficas, con soportes para los ultísimos procesadores y más caros de la serie de Intel. Realmente esto es o para gamers y overclockers de gama súper alta, o bien para aquella gente que se dedica a la renderización de vídeos. Dicho esto, ¿qué escogeríamos con respecto al socket en Intel? Bueno, para todos aquellos ordenadores gama media o gama alta sencillitos, vamos a elegir 1150. Para todos aquellos monstruos de carga, pues elegiríamos el 2011-3. Monstruos de carga me refiero pues si vamos a utilizar renders, si vamos a utilizar el equipo para hacer overclocks extremos, vamos a utilizar 4 gráficas en Crossfire o en SLA, elegiríamos 2011. Para todo lo demás tenemos el 1150, que es súper estándar y que nos sirve para todo. Bueno, y ahora sí, chicos, ya os he explicado todo acerca de los sockets y los chipsets que tenemos en el mercado. Ahora vamos a ver qué tenemos que ver a la hora de buscar una placa base. Para ello voy a coger una placa base, pues yo que sé, socket 1150 por ejemplo. Vamos a coger una con Z97, sé que es de lo más alto que hay. Ahora me diréis, ¿cómo te has pasado? Pero bueno, nos sirve básicamente para la explicación. Vamos a coger esta, por ejemplo, así a voleo.
Lo primero que deberemos tener en cuenta, y lo más básico a la hora de elegir la placa base, pues ya os he dicho, es el presupuesto con el que contamos, y a partir de ahí lo que entre un 30 y el 50% lo que vamos a utilizar para el equipo. ¿Vale? Lo siguiente es saber qué procesador y qué placa base, que esto nos viene determinado también por el precio, más o menos. Una vez dicho esto, la mayoría de usuarios tiraremos por Socket 1150 o por AM3, en el caso de AMD. Si la verdad es que vuestro presupuesto es elevado, pues tiraremos más por Intel. Si vuestro presupuesto es más restringido, por AMD sería una buena opción. También hay que decir que AMD en algunos aspectos es bastante mejor que Intel, es decir, tiene procesadores que rinden más que algunos Intel, y que Intel, pues en gama súper alta, no tiene competitividad a día de hoy. Bueno, dicho esto, ya tenemos eso por un lado. Lo siguiente que vamos a mirar siempre es la placa base, y vamos a quedarnos con aquellas que tengan DIMMs suficientes para la inserción de nuestra RAM. Es decir, si cuando montamos el equipo tenemos previsto montar 8 GB, que suele ser lo más normal a día de hoy y suficiente para la gran mayoría de usuarios, pues cogeríamos una placa pues con mínimo 4 DIMMs. Utilizaríamos 2 para esas 8 y nos reservaríamos 2 DIMMs extras por si queremos ampliar a 16 GB en cualquier momento. Eso sería lo primero a tener en cuenta con respecto a la selección de la placa base. Sería lo tercero. Lo tercero a tener en cuenta. Lo primero sería el precio, segundo chipset, tercero la RAM. Lo cuarto que miraríamos es las posibilidades de expansión que nos ofrece la placa base, es decir, todas aquellas ranuras PCI Express que queramos, que nos van a permitir no solo conectar gráficas, sino también conectar pues placas de sonido, controladoras adicionales SATA, controladoras USB, cualquier tipo de dispositivo. Eso sería lo cuarto a tener en cuenta. Lo quinto sería la conectividad general de la placa, es decir, el número de puertos SATA que nos ofrece, directamente el número de puertos USB, que los podéis ver aquí, que nos ofrece, y lo que nos ofrece por su parte trasera. Es decir, normalmente pues por la parte trasera tiene unas conexiones. Esto también habría que tenerlo en cuenta. Como vemos aquí, tenemos una placa base que nos está ofreciendo dos USB 2.0 más un PS2 estándar, tanto sea para teclado como para ratón, una salida directa de speed de sonido, tenemos un DisplayPort y un HDMI, tenemos un eSATA, me parece que es un externo, ese que tenemos ahí, 4 USBs 3.0, uno de red y el de sonido, que junto pues con los 6 SATAs internos que hemos visto anteriormente en la imagen, en esta, junto con estos 6 SATA y con esos 4 USB internos que tendríamos para conectar mediante brackets en el frontal de la caja, aparte de que tenemos el HD audio para conectar el frontal de la caja, sería la conectividad a tener en cuenta en nuestra placa base. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta, y esto ya es para equipos de gama más alta, no para equipos más normales, sería que utilicemos capacitadores o condensadores, como queráis llamarle, de alta eficiencia y de alta resistencia, y que tuvieran disipadores. Son los encargados de regular el voltaje sobre las CPUs, y es una parte muy importante. En placas bases más modestas se utilizan condensadores radiales estándar, que suelen acabar teniendo problemas al cabo del tiempo. En placas base más complejas o mejor construidas se utilizan este tipo de capacitadores de alta eficiencia, que suelen venir con disipadores extra encima. Es algo importante a tener en cuenta. Bueno chicos, y creo que esto es todo. Podéis tener como extras si tiene Dual BIOS, por el caso de que queráis hacer actualizaciones overclocks y no perder configuraciones. Tenéis muchos extras a tener en cuenta en las placas, que te caigan sistema de sonido mejorado, que traigan conectores chapados en oro, pero todo eso sería básicamente secundario. Lo primordial es todo esto que os he explicado, serían todo lo que necesitamos saber para elegir nuestra placa base. Como creo que habréis determinado por el vídeo, lo ideal es escoger placa base y procesador como conjunto, ¿vale? El siguiente vídeo que os voy a hacer es cómo escoger un procesador. Así que nada, yo creo que esto es todo lo que os puedo decir básicamente, o a grandes modos, para todo tipo de usuarios, cómo escoger una placa base. Bueno chicos, espero que este vídeo os haya servido para saber cómo escoger vuestras placas base. En un vídeo posterior trataremos cómo escoger los procesadores. Y nada, si os ha servido, os ha parecido interesante, no estaría mal que lo compartieseis o que le dieseis un like. Y ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, en Facebook o en cualquiera de mis dos canales de YouTube.
Con esto me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós.